Muy bien, segundo módulo de este octavo encuentro en el taller de la maquinaria agrícola. Segunda parte de esta reunión. Como les dijimos en el primer módulo, van a encontrar acá abajo en la descripción de este video, o acá al costadito, el link hacia el canal oficial de INTA Agroindustria, donde van a encontrar esta grabación, la grabación anterior y grabaciones de encuentros anteriores donde discutimos temas relacionados a la cosecha de granos, a la mecanización agrícola, a la agricultura de precisión, a la mecanotrónica y otros subtemas relacionados a este gran rubro como es justamente la mecanización agrícola forrajera. Muy bien, en el módulo anterior dimos puntapié inicial a la temática del tractor agrícola, así que ahora a continuación le volvemos a dar la palabra al doctor Mario De Simone de la Estación Experimental de Salta, estación experimental de INTA allá en el noroeste de nuestro país, para continuar hablando justamente sobre el tractor agrícola y en este caso sobre balance de potencia, una temática muy importante cuando hablamos justamente del tractor en tareas de índole agrícola o forrajera. Así que, doctor De Simone, el micrófono es suyo. Bueno, gracias, José. Bueno, como José decía, ya entendiendo que el tractor, el motor del tractor quema el combustible y nos entrega solo el 38% de la energía contenida en ese combustible en energía mecánica, eso ahora lo consideramos 100% de ingreso de energía mecánica al sistema tractor. De ese 100%, un 20 o un 25% se va a gastar en rodar el tractor, en rodar en un terreno que se deforma como es el terreno agrícola. Y otro 10 a 20% lo va a gastar en patinar. Después vamos a ver cómo optimizamos estos dos parámetros. Y el resto es lo que nos queda como potencia útil en la barra de tiro, en la toma de fuerza y en el sistema hidráulico. Esfuerzo de rodadura y patinaje. La rodadura y el patinaje son dos parámetros que se contraponen. Cuando yo reduzco uno, incremento el otro y así y viceversa. Para llevarlos a los dos a su mejor punto, que el balance sea el más positivo, requieren armonizar continuamente lo que es el peso y la regulación del implemento. La fuerza de rodadura reduce la fuerza. Habíamos dicho que potencia es fuerza por velocidad. La fuerza de rodadura reduce la fuerza con la que avanza el tractor. Y el patinaje reduce la velocidad con la que avanza el tractor. Esfuerzo de rodadura. El esfuerzo de rodadura es el esfuerzo horizontal necesario para que el tractor avance. ¿En qué se gasta el esfuerzo de rodadura? En deformar las ruedas y en penetrar el suelo. Es más elevada cuando el tractor está más pesado. El neumático se deforma más y cuando el suelo está más suelto. ¿Qué es concretamente el esfuerzo de rodadura? Ustedes vieron cuando circula un tractor en el campo, deja una huella. La energía que se gasta en formar esa huella es el esfuerzo de rodadura. Si el tractor está muy pesado, el neumático se deforma mucho o el suelo está más suelto, el esfuerzo de rodadura es mayor. ¿Cómo reducimos el esfuerzo de rodadura? Buscando una pisada más angosta y cuando la superficie de contacto con el suelo es mayor. Esto parece contradictorio. Una pisada más angosta y una superficie de apoyo en el suelo mayor es como que, digo, me estoy contradiciendo. No. Esto se consigue con ruedas de mayor diámetro, con doble tracción, es decir, darle tracción al eje delantero y al trasero, o digamos, la mejor expresión de la reducción de la rodadura son las orugas de goma. ¿Cómo la reducimos? En suelos sueltos, bajando un poquito la presión de inflado que me da la tabla del fabricante, y en suelos duros, incrementando la presión de inflado. Entonces, estos son conceptos que son necesarios tener en cuenta, que yo voy a trabajar con el peso y voy a trabajar con la presión de inflado. Y voy a elegir, en lo posible, el tractor que tenga la rueda más alta,
que normalmente es la rueda más cara, pero la rueda más alta es la más eficiente. Produce una huella muy parecida a lo que después nos ofrece la oruga, angosta y más larga. ¿Por qué? Porque al ser angosta yo tengo que deformar menos suelo. Cuanto más ancha es la patona, que creemos que la patona es bárbara, la patona es la que deforma más suelo. Gasto más energía que me costó producir en el motor para deformar suelo. Fíjense, de acuerdo al ancho y el diámetro, nosotros podemos tener una huella más larga en la cubierta 900 por 46 que tenemos sobre la izquierda, ya tiene una huella de 1,9 de relación de largo con el ancho. Y la más patona tiene una relación más pequeña. Es decir, esta, la que tiene índice 1, gasta más energía para deformar el suelo. Y la más alta y más angosta gasta menos. Nosotros lo comparamos muchas veces con el coche de Fórmula 1 y nos gusta el tractor con patona. Tengamos en cuenta que si no nos queda otra, vamos a ponerle patona, porque es un tractor muy potente. Pero si podemos, tenemos que elegir rueda angosta y alta. Después la presión de inflado, que el otro día estuvimos discutiendo en el foro, ahí en un foro, el tema del desgaste con la presión de inflado. Yo tengo tablas que me da el fabricante. Si yo subinflo, por ejemplo, el esquema que tengo a la izquierda, tengo con menos presión, la rueda apoya solo en los hombros. Si yo la sobreinflo, apoya en el centro. En ambos casos, reduzco la superficie de contacto. El inflado óptimo me lleva a un contacto completo de toda la banda de rodadura. Hay métodos prácticos que miden la distancia que se queda aquí, que más o menos tiene que ser unos 8 o 10 milímetros, que es cuando tengo la pisada ideal. Acá yo les traje una tabla, que es muy importante que la veamos, porque la tabla habla de las medidas, 18,430, bueno, 18,438, 28,38, esto tiene que ver la relación del ancho con el diámetro de la llanta, ¿no? El primer número habla del ancho y el segundo número habla del diámetro de la llanta. Quiere decir que cuando yo voy de 30 a 38, yo tengo eso que recién decíamos, una rueda más alta. Y cuando yo voy del 20 al 15, por ejemplo, la 15,538 sería la rueda que más angosta y larga me produce la huella. Pero aquí tienen ustedes la carga. ¿Qué es lo que es la carga? La carga son los kilos que tiene que soportar esa rueda. ¿Y de dónde vienen esos kilos que soporta la rueda? De la propia masa del tractor. Hoy Pairetti nos hablaba de la masa por HP, los kilos por HP o por kilovatio. El tractor tiene por sí un peso estático. Pero cuando funciona el tractor, arrastrando un implemento, por ejemplo, de labranza, ustedes habrán visto que tiende a hundirse. O por el contrario, cuando aprieto, vengo trabajando con un cincel, aprieto el embrague y dejo de traccionar, es como que el tractor se levanta. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de peso del implemento al tractor cuando está trabajando. Eso se llama transferencia de peso dinámico. El peso dinámico más el peso estático es lo que está significando estos kilos que tenemos acá. De acuerdo, conforme crecen los kilos que yo le voy a pedir que soporte ese neumático hasta su máximo, yo voy a tener que incrementar la presión de inflado. ¿Para qué? Para que tengamos ese contacto correcto que veíamos en la diapositiva anterior. Llega un momento, por ejemplo este 15,538, que me va a soportar 2060 kilos. Si yo necesito más de 2060 kilos porque el tractor es más pesado y porque el implemento me está transfiriendo mucho peso, seguramente voy a tener que poner duales acá, porque si no esta cubierta la voy a romper. Esto es muy importante y está en todos los manuales de los tractores, que trabajemos con el tamaño, con el peso máximo admisible y con la presión. Y que entendamos que este peso es la suma del peso estático del tractor y la transferencia dinámica que le hace el implemento mientras se trabaja.
Ahora vamos a hablar del neumático convencional. El neumático convencional es el más barato, es el que menos peso soporta y tiene sus capas internas que van de talón hacia el otro talón. De este talón hacia este talón el rojo, el amarillo de este talón hacia el otro y en forma diagonal. Por lo tanto, tiene un talón mucho más grueso, mucho más duro, que se deforma menos. Este neumático es más barato, pero genera una superficie de contacto menor y deforma más el suelo. ¿Menor con respecto a qué? Con respecto al otro, al radial. Que el radial, las capas estas, la tiene sobre la banda de rodadura. Entonces tiene un talón mucho más débil, que ustedes habrán visto que se deforma. Entonces, en lugar de deformarse el suelo, se deforma el talón. Y cuando se deforma el talón, ¿qué logro automáticamente? Se alarga la huella. O sea, si yo estoy en un neumático que es alto y que es angosto, y si encima es radial, yo voy a tener aún una huella angosta y aún más larga que en un convencional. Y soporta mucha más carga. Y compacta menos el suelo. Y es más caro, que es el gran problema, que lo bueno siempre cuesta. Ahora vamos a hablar de patinaje. Hasta ahora hablamos de rodadura. Es muy relevante en trabajos que demandan alto esfuerzo de tracción. ¿Por qué? Porque el tractor tiende a patinar mucho. Depende del estado de suelo, de esa superficie de contacto y del dibujo de los neumáticos. El dibujo de los neumáticos quiere decir la profundidad de la pala y el ángulo. Porque la pala, del dibujo del neumático, ¿cuál es el trabajo que hace? ¿Clavarse en el suelo? El trabajo que hace el dibujo neumático es sacar todo el suelo blando que está en la trayectoria que se va a mover la rueda hacia los costados. Hace fluir el suelo blando y forma la huella. Esa fluencia del suelo blando y formar la huella es lo que le llamamos rodadura. Acá también en el patinaje influye mucho el dibujo. ¿Por qué? Porque un suelo muy adhesivo, húmedo, si yo uso tacos altos y de un ángulo muy cerrado, muy agudo, el desplazamiento de todo ese material de suelo flojo que no me permite a mí traccionar bien hacia los costados va a ser mayor. ¿Cómo mejoramos la adherencia y reducimos el patinaje? Aumentando la superficie de contacto del neumático con el suelo, utilizando neumáticos de mayor diámetro. Ya vemos dos razones por las cuales los neumáticos de mayor diámetro son mejores, con neumáticos duales u orugas. Y aumentando el lastrado y transferencia de carga. Cuando yo patino mucho, la solución se consigue aumentando la carga. ¿Tiene que patinar el tractor tiene que patinar. Esto está en portugués, yo no encontré, no puedo encontrar el trabajo, un clásico de la literatura americana, donde se pusieron a estudiar la eficiencia de tracción máxima, es decir, la potencia que yo tengo en el eje comparada con la potencia que yo tengo en la barra de tiro, es decir, la potencia que tengo en el eje es mayor que la de la barra de tiro. La pérdida está en patinaje y la diferencia, que es pérdida, está en patinaje y en rodadura. Se pusieron a ver y veían que encontraban que la mayor eficiencia tractiva, es decir, la mayor cantidad de potencia disponible en la barra de tiro con respecto a la que tenía en el eje, se conseguía cuando el tractor patinaba. Ahora, fíjense, en la curva de aquí arriba es sobre un suelo duro. Tiene que patinar menos, un 5, un 8%. Y en un suelo, como el que nosotros trabajamos, en un suelo agrícola, que sería este término medio, tiene que patinar alrededor de un 11%. En un suelo arenoso, un poquito más. Es decir, nosotros tenemos que ver que el tractor patine. Ese tractor que no patina no es eficiente porque gasta mucho en rodadura. Estamos hablando de encontrar el equilibrio entre rodadura y patinaje. Acá tenemos los diseños básicos. Ustedes habrán visto el clásico de
dos ruedas motrices. Fíjense cuál es la distribución del peso estático, descarga. Si yo tomo un tractor parado y lo pongo en una balanza, el 60% de su peso está sobre las ruedas traseras. En cambio, cuando empieza a trabajar, hay una transferencia dinámica del implemento al tractor, que mucho del peso que el implemento le transfiere al tractor se descarga en el eje trasero, y el eje delantero tiende a levantarse. Por eso son necesarios estos contrapesos aquí adelante, porque si no, si se levanta demasiado, perdemos la capacidad de dirección. Esto conseguimos una eficiencia de tracción del 50 al 60%. Habrán visto, este es el de tracción auxiliar delantera o asistido, que se le llama. Aquí ya pasamos del 60% en la barra, en el eje trasero, pasamos a un 70%, y tenemos un 30% cuando está trabajando, cuando le está transfiriendo peso el implemento, un 30%. En el de simple tracción teníamos un 15%, pero acá necesitamos un 30% para que estas ruedas puedan traccionar. Mejora la eficiencia de tracción. ¿Cómo consigo que se me levante menos de nariz el tractor? Pongo la barra de tiro más baja. Ustedes, cuando vayan a una exposición, como la Expo Agro o Expo Chacra, o no, perdón, la Expo Agro o la otra agroactiva, fíjense, los tractores que tienen simple tracción, normalmente la barra de tiro está más alta, está a 30 a 35 centímetros. Y los de tracción auxiliar delantera, la barra de tiro está más baja, 25 20 centímetros. Justamente para minimizar este efecto de levantarlo de nariz. Este tipo de tractor, normalmente las ruedas delanteras van más rápido, un 2, un 3% más rápida que las ruedas traseras. Esto se le llama avance cinemático. Por eso se debe conectar solamente en el campo. En la carretera no se debe conectar. ¿Por qué? Porque estamos obligando a que patine sobre el asfalto. Estas dos ruedas, yo le saqué foto en Venezuela, una misión que hicimos con el ingeniero Ferrari, del INTA Concepción. Fuimos a ver cómo andaba toda la máquina argentina, recorrimos toda Venezuela, toda la máquina argentina que habíamos exportado, y nos encontramos con esto. A pesar de que previamente le habíamos dado los cursos a los tractoristas de que desenganchen la tracción auxiliar delantera, no lo hacían. Y es el típico limado, digamos, de los tacos de las ruedas delanteras. Y este es el tractor más eficiente, que llega a un 80% de eficiencia global, que fíjense que el peso estático está dividido en 50, el estático está dividido en 60 y 40, y el dinámico, cuando hay transferencia, se equilibra. Tienen tanto peso adelante como tanto peso atrás las ruedas motrices. Acá, como la eficiencia global es muy alta, quiere decir que el zafe que muchas veces se consigue entre la rueda y el suelo para patinar, en los otros tractores, y necesitamos un tractorista menos experto, menos capacitado, acá no perdona. Este tractor no patina. Cuando hay una sobrecarga y se tiene que subir por la curva de par para mayor par, si estos tractores no traen power shift, no traen cambio automático, normalmente se queman los embragues. Por eso estos tractores grandes sí o sí traen power shift. No es por una cuestión de ser más moderno y demás, sino los embragues saltan, salvo que uno tenga un tractorista muy experto. Y bueno, lo que yo le decía, como todo lo bueno es caro, la mayor eficiencia de tracción, la menor compactación, la mayor eficiencia global se consigue con los carriles de goma. ¿Cómo yo puedo ver en términos prácticos esto que yo le estoy diciendo? En el libro lo podemos estudiar y podemos ver todas las ecuaciones para ver el patinaje y demás, pero en el campo, ¿cómo lo vemos? Si yo veo una huella así en el campo, este tractor está patinando. Si está patinando, le tengo que agregar peso. Si yo veo una huella como esa, así tan clara, está patinando casi nada, pero está gastando mucho en rodadura. ¿Qué tengo que hacer? Reducirle el peso. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Esta huella, que está marcada, pero en el centro me está mostrando que algo está patinando. ¿Cuánto? Ese 10, 11% que yo recién les decía. La optimización global del conjunto
Lo vamos a conseguir con la velocidad de avance y el esfuerzo de tracción que produzcan el menor esfuerzo de combustible y el patinaje y el nivel de patinaje que optimice la tracción. El consumo de combustible lo vimos en el módulo anterior con las curvas características. La relación peso-potencia que limita el patinaje a valores del 12%. Es decir, si yo tengo un patinaje mayor del 12%, agrego peso. Si tengo menor, saco peso. Para así disponer de la potencia en la barra de tiro. Y después trabajando con la presión de inflado y con el ancho y alto de la rueda. Acá yo les voy a mostrar cómo estamos de tiempo, José. Estamos bien, ¿no? Sí, Mario, perfecto. Cinco Díganme minutos por lo menos. si escuchan bien. Depende de la capacidad de tracción. Sí, En virtud del tipo de suelo, es preciso encontrar el lastre más adecuado. Existen situaciones en las que usted debe sacar peso y en otras ponerlo. La regla básica es la siguiente. En trabajos que exigen mayor fuerza de tracción, como por ejemplo en la acción de subsuelar, el lastre es necesario. En trabajos livianos es perjudicial. Poner peso en este tipo de aplicación, por ejemplo, más allá de aumentar el consumo de combustible, desgasta al tractor. En trabajos pesados, los pesos delanteros, traseros y el lastre con agua son recursos que garantizan el necesario roce entre los neumáticos y el suelo. Un tractor sin lastre patina, desgasta el neumático y consume mucho más combustible. Un tractor con exceso de peso compacta el suelo, no tracciona correctamente y desperdicia combustible. Con el tractor preparado correctamente, usted realiza el mismo trabajo con menos consumo de potencia y combustible y mantiene el índice de patinaje recomendado, reduciendo de esta manera la compactación del suelo y, consecuentemente, el costo operacional. Además de seguir las orientaciones de cómo proceder en la preparación del tractor para cada tipo de trabajo, la regla práctica es la siguiente. Marcas en el suelo poco definidas indican patinaje excesivo. En este caso, usted debe aumentar el lastre. Marcas claramente definidas muestran que el patinaje está reducido. La orientación es que disminuya el peso del tractor. Esta marca muestra que el lastre y el índice de patinaje están correctos, pues en el centro hay indicios de patinaje, pero en los bordes externos las marcas están muy definidas. Lastre con agua. Para el lastre con agua, usted debe proceder de la siguiente manera. Levante el tractor y déjelo apoyado sobre caballetes. Con la válvula de aire hacia arriba, retire la aguja y deje salir el aire. Después, instale este dispositivo. Cuando el agua empiece a salir, significa que alcanzó 75% de la capacidad total del neumático. Coloque la aguja nuevamente en la válvula y calibre el neumático con la presión recomendada en el manual del operador. Recordamos que el máximo permitido para el lastre con agua es el 75% del volumen interno total del neumático. Con el objetivo de mejorar el desempeño y cuidar al suelo, mostraremos cómo se procede para medir el índice de patinaje de su tractor. Una regla fácil que le traerá ahorro en la preparación del suelo y aumentará la productividad de su plantación. Recuerde que el neumático debe patinar para disminuir el esfuerzo en el eje trasero y hacer la operación más suave. Procedimientos. Haga una marca lateral de uno de los neumáticos traseros.
Con el implemento levantado y en el área que será trabajada, posicione el tractor y marque el suelo. Mueva el tractor hasta que el neumático complete 10 vueltas. Detenga el tractor y marque el suelo. Ahora, en el mismo trayecto con el implemento accionado, proceda de la misma manera. Vaya contando el número de vueltas hasta que llegue a la marca final. Si en la última vuelta el neumático no completa toda la vuelta de radio, estime ese trayecto en forma decimal. En nuestro ejemplo, el neumático ha girado 11 vueltas, más que el 60% de la otra vuelta, lo que corresponde a 11,6 vueltas. Muy bien, ahora aplique la regla de 3. Comience por el número de vueltas que el neumático ha dado sin el implemento, 10 vueltas. El número de vueltas del neumático en la condición de trabajo, 11,6 vueltas. Encuentre la diferencia entre los números de vueltas, multiplique por 100 y divida por 10. Así, usted obtendrá el porcentaje de patinaje. En nuestro ejemplo, el porcentaje encontrado ha sido de 16%, índice considerado excesivo para este tipo de trabajo. Lo ideal sería abajo del 13%. En esta situación, sugerimos que revea el lastre del tractor. Bueno, muchas gracias. Quienes necesiten profundizar mucho más esta temática, este libro es uno de los pocos libros en habla hispana que le va a permitir hacerlo. Y bueno, está disponible porque es una publicación del INTA para los productores, profesionales y técnicos que lo puedan necesitar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Sí, yo también aquí lo tengo, lo uso siempre para aprender, seguir profundizando sobre el tractor agrícola. Así que bueno, ahí está la dirección de email del doctor De Simone, si no, seguramente en la descripción del video, Lucas y Mauro pondrán el link para contactarse contigo, para contactarse con alguna de las librerías de INTA para poder conseguir esta publicación. Muy interesante, Mario, me quedaron bastantes preguntas y consultas para hacerte, pero eso lo vamos a hacer en el tercer módulo de este octavo encuentro, que seguramente ustedes lo van a encontrar grabado aquí en este mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias.